Mi nombre es John Macpherson Frankenbury. Nací en Edimburgo, fui integrante del ejército británico y posteriormente accedí al cuerpo diplomático. Desde 1822 soy el cónsul de Su Graciosa Majestad en la ciudad de Cádiz. Dos motivos impulsaron mi elección. De una parte, mi pasión por la pintura barroca andaluza y especialmente la pintura de Bartolomé Esteban Murillo. De otra parte, las recomendaciones médicas que aconsejaban que la salud de mi esposa Sofía mejoraría con un clima más cálido que el que padecemos en el Reino Unido. El año pasado tuve el gusto de conocer en esta ciudad la presencia de Eugène Delacroix. Vino en la corbeta La Perle después de una misión del gobierno francés para convencer al sultán de Marruecos de no apoyar posibles rebeliones de los argelinos. Me gusta pasear por esta plaza. Está orientada al norte y se denomina Plazuela del Pozo de las Mieles. Eugène también quedó prendado de esta plaza y la plasmó en una de sus acuarelas, colocando al fondo la majestuosa Casa de las Cuatro Torres. También colocó su caballete en la entrada de la plaza de Loreto. El nombre viene de una ermita que se ubicaba junto al actual convento de los franciscanos. La estrechez de las calles de Cádiz no permite observar la perspectiva de los elegantes edificios de la burguesía comercial. Edificios perfectamente alineados que disponen de un cuerpo bajo en donde se ubica tanto el comercio como las oficinas en la parte inferior, que aquí se denomina entresuelo. La familia vive en la primera planta. La altura de los edificios está normativamente limitada, pero se permite la existencia de unas torres miradores que se convierten en un elemento urbanístico exclusivo de la ciudad. Hay unas 160 torres en toda la ciudad. Delacroix las llamó almenas. Su función principal, divisar la entrada y salida de las embarcaciones. A pesar de que la iglesia conventual de San Francisco dispone de una capilla con la vocación del medieval rey San Luis de los franceses, Delacroix prefirió dibujar la capilla del Sagrario. Lo hizo en una difícil perspectiva diagonal, interesándose por esbozar las figuras que componían el retablo, silueteando también unas figuras femeninas. Luego pasó al espacio que permite el paso de los monjes desde el claustro, cuya vegetación y doble arquería situó tras la puerta, mostrando en el techo las vigas de madera que cubren el lugar. Cuando La Perle salió de Tánger, el norte de África padecía una terrible epidemia de fiebre amarilla. Las autoridades sanitarias del puerto de Cádiz ordenaron al capitán de la corbeta a pasar una semana de cuarentena anclado en la bahía. Tan larga espera fue suavizada con amplias horas de sueño, de tal manera que al desembarcar Delacroix aprovechó tanto el día como la noche. La luna llena de mayo fue incluida en sus acuarelas. Situado en la esquina de la calle Compañía, en su confluencia con Santiago, esbozó la fachada de la iglesia del mismo nombre, teniendo como fondo la todavía inconclusa Catedral Nueva, que estaba a medio construir. A Genaro Pérez Villamil también le compré esta preciosa vista de la Alameda, lugar donde se encuentra mi casa. En realidad es el adarve de la muralla que se asoma a la hermosa bahía. Además de cónsul, soy el proveedor
del vino de Jerez a Reino Unido. Espero que las futuras generaciones sepan apreciar estos exquisitos néctares que condensan la luz y el sol de esta tierra. Un brindis por Cádiz.